El término lobby es considerado como una unidad de presión que pretende influir en las decisiones del poder legislativo o ejecutivo a favor de unos intereses específicos. También se le conoce como cabildeo político. La práctica del lobby consiste en influir en las decisiones del gobierno de turno que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Cabe recordar que las personas que practican el lobby son llamados lobbyistas o lobistas. Los grupos de presión son considerados una asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros. De esta manera, realizan una acción destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones en favor a sus fines. Estos afloran como un intento de resistir a las decisiones tomadas según el interés público. Si se habla de la historia de los grupos de presión, podemos citar a Milbrat, el cual señala que si poseyéramos datos de todos los gobiernos en todas las culturas, comprobaríamos probablemente que el cabildeo político en alguno de sus aspectos es inevitable acompañante del acto de gobernar. Con lo que respecta al pluralismo, el concepto hace alusión a la existencia de múltiples élites o grupos de interés que a su vez pueden consolidarse como factores dentro de un sistema político e influir en las decisiones, término muy relacionado a la práctica del lobby. En otras palabras, los pluralistas aceptan que las relaciones entre los grupos de interés y las agencias gubernamentales pueden llegar a ser muy estrechas y exclusivas. Los pluralistas no esperan una afluencia libre de grupos e ideas a las arenas políticas, ni consideran que todos los grupos tengan el mismo acceso. Por otro lado, si se quiere tener un concepto positivo del término lobby en un contexto como el que se vive en nuestro país, debemos tener presente que la democracia, legitimidad jurídica y fundamentación comunicativa son aspectos muy importantes al momento de realizar una acción en pro de los ciudadanos, empresas, municipalidades, etc. Jesús Martínez Calvo nos da una definición de lobbying centrada en la perspectiva comunicativa, argumentando que esta es una actividad orientada hacia los poderes gubernamentales en representación de un grupo de presión, con el fin de crear situación favorable a los intereses de la organización. Podemos concluir brevemente que el término lobby contiene una cantidad de variables importantes que deben ser tomadas en cuenta para su entendimiento. La pluralidad y la búsqueda del interés propio son dos de sus características más representativas. Y por último, se necesita identificar las intenciones reales de las personas que lo realizan, y que es muy importante un manejo adecuado y transparente del proceso. Bueno, en el Perú los grupos de interés se regulan a través de una ley, que es la Ley de Gestión de Intereses, que se creó en el año 2003, lo creó quien en ese entonces era ministra Beatriz Merino. El objetivo de esta ley era regularizar el trabajo del lobista, ¿no? Del gestor de intereses. En realidad el objetivo del lobby es crear un nexo entre la empresa privada y la gestión del Estado, ¿no? La administración pública. Entonces el lobby lo que es un puente de comunicación entre estos dos grupos, ¿no? La parte privada, las empresas, y la administración del Estado. Bueno, la ley de gestión de intereses lo que busca es regular el trabajo del lobista. El objetivo es de que quienes ejerzan este trabajo estén inscritos en registros públicos, en la SUNAR, y mensualmente tienen que presentar un informe de las actividades que hacen.
El problema con esta ley es que en el país no se cumple del todo. Existen muchos lobistas, pero no todos están inscritos en SUNAR, no todos están registrados. Según lo último que sé, lo último que se ha publicado en los medios es de que existen solo 25 lobistas registrados en SUNAR, lo que se presta a dudas, ¿no? Porque no creo que solo existan 25 lobistas en todo el Perú. Y la idea es de que aquí el tema de la ley no se cumple, el lobista actúa de forma informal y esto genera de que se preste a suspicacias, ¿no? Ya ha habido casos de corrupción con el tema de lobistas, por eso en el país particularmente el lobby se ve mal, o sea, se ve como un acto relacionado con corrupción, cuando en realidad no es así, ¿no? En el mundo ser lobista es un trabajo más, está registrado, está regulado y es una actividad cotidiana. En Estados Unidos se realiza estas gestiones, en Inglaterra también, y todas están reguladas y no hay ningún problema, digamos, ¿no? En cambio en el Perú esta ley, digamos, que es letra muerta porque no se cumple y no hay un ente que fiscalice, ¿no? a los lobistas. Si bien hay asociaciones que agrupan lobistas, está la ley, pero no es suficiente porque se han presentado casos de gente informal, llamámoslo de esta manera, de que gestionan con el Estado, ¿no? Representan a grupos de poder privados y se presentan ante la administración pública para poder llevando pues, sus intereses particulares, y ahí es donde se presta suspicacia. Correcto, yo considero que a veces esta gestión es bastante favorable, ¿no? El problema está en las personas que a veces lo ejercen, que son personas que no tienen valores, no tienen presente, ¿cómo se llama?, la ética particularmente, y por eso se ha deformado en los últimos años este término, ¿no? Pero es un término que es muy necesario en la administración pública para poder articular con los sectores privados. La administración pública, los gestores públicos, con los recursos propios, muchas veces no podemos lograr todas las soluciones y los proyectos que requerimos. Por eso la articulación con el sector privado es muy importante. Y si es que se realiza y se ejerce de manera transparente y al amparo de la ley, es bastante favorable para poder resolver una problemática que a veces está embalsada, ¿no? Desde luego que sí. Yo creo que en las últimas situaciones que se han vivido, sobre todo acá en este país, y que ha generado, pues, digamos, esta deformación, ¿no?, de esta gestión que se puede realizar y que ha llevado como consecuencia también una ley que está, como se llama, promulgada para un marco adecuado, y de formalizar esto y que quienes realicen esta gestión sean personas que al amparo de un contrato puedan hacerlo, ¿no? Creo que hay que dar señales efectivamente de transparencia, de que sí se puede articular adecuadamente, con honestidad y teniendo como por delante siempre el bien común, ¿no? Nosotros particularmente acá en la Municipalidad de La Molina tenemos mucha articulación hoy por hoy con el sector privado, ¿no? De manera directa a través del mecanismo de la inversión privada, la ley de inversión privada, y también de la gestión justamente que se puede realizar a través del lobby. Sí. Bueno, para quienes somos gestores públicos, creo que lo más importante hoy por hoy es, digamos, ejercer una buena administración, una administración que pueda ser reconocida, que pueda trascender en el tiempo, ¿no? Y que tenga muy claro que los tiempos son muy cortos y que este mal uso justamente que permita discusiones largas, que permita situaciones que no fluyen, ¿no?, y que están más bien enmarcadas en otros tipos de intereses particulares, creo que es lo que hoy tiene que predominar en quienes apuestan justamente por la gestión pública, ¿no? Entonces yo creo que el problema está en las personas, más no en la posibilidad. En muchos países se da, y si se da hoy dentro del marco legal y con toda, digamos, la legalidad que debe existir y la transparencia, yo creo que es favorable y nos va a permitir lograr muchísimo más avance en las soluciones que tenemos en la educación pública en diversos aspectos.